A la oximoglobina. ¿Por qué se ve azul? La mayor cantidad de anhídrido carbónico. Ninguna respuesta correcta. Vean la inteligencia artificial, ¿qué dice? Primero, a ver, la primera pregunta. ¿A qué se debe el color rojo de la sangre? Resultado de la brecha energética entre los orbitales moleculares de la porfirina, modulada por el estado de oxidación y spin de hierro. Cuando el hierro se oxigena, esta brecha cambia de tal forma que la proteína deja de absorber luz roja y la refleja hacia tu retina. ¿Han encontrado también por aquí? El color rojo de los eritrocitos se debe al grupo hemo de la hemoglobina, específicamente al hierro contenido en el anillo porfirínico, que absorbe y refleja la luz de manera que percibimos el color rojo. ¿Y qué pasa con el anillo de porfirina? Así nomás dice, se debe a la porfirina. ¿Dice eso? No es así. Si les digo, ¿a qué se debe el color rojo? Me contestarían aquí, a la porfirina, nada más. El hierro. Vamos a darle más. ¿Por qué el hígado es así rojo? ¿Han visto hígado? En el mercado también. ¿Por qué los músculos son rojos? Por la hemoglobina. A ver, no. Vean, investiguen. No, internet. ¿Por qué los riñones son rojos? Casi todos son rojos, ¿no? ¿Estás buscando? Busca. Gasten sus megas. A ver. Los músculos son rojos debido a los elementos de mioglobina. Un pensamiento bioquímico por sí.
complejo porfirina y más hierro. Complejo porfirina más hierro. Porfirina más hierro. Más específico, hierro ferroso. Han comido asados, ¿verdad? Han comido corazón también. ¿De qué color es? ¿Tú por qué no lo usas? ¿No quieres gastar un boliviano? No sé qué, pero se acabó la batería y Con un boliviano ya tienen internet todo el día ustedes. ¿Cuánto por 300 megas? No hay Igual la universidad es gratuita. Tal vez al hierro con carga positiva 2, unido al grupo. ¿Cómo? Hierro con carga positiva 2, unido al grupo. En sí sería el hierro, porque si en lugar de hierro fuera cobre, entonces ya tendríamos hemocianina, Seríamos sangre azul, como el cangrejo herrador. todos serían insectos. Crustáceos. No, más bien arácnido. Igual, ¿por qué es azul? A ver. Porque es hemoglobina con más cobre. Tampoco es la respuesta correcta. A ver, dale. Dice, el grupo hemo absorbe ciertas longitudes de ondas de luz y refleja otras. Absorbe más luz verde y azul y refleja principalmente luz roja. El corazón es rojo, ¿verdad? Le da la luz. ¿Quién tiene el corazón luminoso? Hasta ahí llegó. Bueno, paren de sufrir. No hay en el internet. Ya habéis revisado. Yo me comprometo. La vida. Tenemos ahí más o menos el ejemplo de un glóbulo rojo. Mire,
tenemos estas estructuras que hemos hablado, estructura terciaria y cuaternaria, ¿verdad? Porque también podemos decir que es una estructura en ovillo, por glóbulos, y además por los diferentes segmentos que se asocian cuando están activos o cuando están inactivos. Eso ya lo sabemos. Miren, el glóbulo rojo, ¿han visto ya ustedes? ¿Han visto, no? Al microscopio. Bicóncavos. Bueno, que los veo representar así. Pues en todo esto están las 4 cadenas de globina. Dice hemoglobina. Hemo es esta fórmula. Hemo. Y la globina. Y lo vamos a representar así nomás como HB a la hemoglobina. Muy bien. Van a ver, esto ya es en inglés, es lo mismo, M. Como han leído ya, esto químicamente es un anillo y ese es un anillo de porfirina. Químicamente. También este anillo de porfirina se llama citocromo. Miren 4 nombres que pueden utilizar para destacar al hemo. También estudiaremos estos anillos de porfobilinógeno. Entonces tiene 4 anillos de porfobilinógeno. Este anillo tiene carácter lipídico, se comporta como un lípido y si quieren más groseramente, se comporta como una gota de grasa. Entonces, ahí ponen lipídico. Como dice el lipídico, entonces no se disuelve en agua, igual que el aceite, igual que las grasas. No pueden juntar, ¿verdad? Entonces, se va a disolver en los lugares donde exista carácter lipídico de la globina. El carácter lipídico de la hemoglobina está justo en estos lugares donde se asocia el hemo. ¿Quién está tosiendo? Barbijo. Está aquí arriba. Ven a ver un barbijo en 10 bolivianos, ¿sabes? Ya. Espera, se oculta toda mi vida. ¿Quién es? Contaminante. Ah, Tiene que costar algo. ya saben. Estos lugares curvos
hemos dado el nombre de repliegues. Alguien me ha preguntado otra vez qué es el repliegue, ¿no? Los repliegues también puede decir como bolsillos. Y también tienen que tener carácter lipídico. ¿Qué aminoácidos estarán ahí en esa globina? Hemos estudiado 4 grupos de aminoácidos. El primero era polar o no polar, neutro. Otro que carga negativo y otro que carga positivo. Entonces, los aminoácidos de cadena no polar, lo que dice no tiene polos ni positivo ni negativo, son como aceitosos, o sea, de carácter lipídico. Por lo tanto, el lugar donde se ubica el hemo es el lugar donde existen muchos aminoácidos apolares. ¿Cuáles son esos aminoácidos apolares? Sí, malinas, leucinas, isoleucinas, penilamina, bueno, todo eso es apolar y eso está ahí. ¿Sí? Entonces es muy fácil definir lo que son los bolsillos o los repliegues, porque eso obliga a que la molécula se doble, además son diferentes, más o menos como el cabello de los negritos. ¿Sí? Entonces, los lípidos se disuelven en lípidos, por eso se ubica a ese nivel. ¿Comprendido? Ahora, vamos a la pregunta inicial. ¿Por qué son de carácter rojo? Y aunque tengan una penumbra igual, ¿sí? Mi sangre siempre va a estar. Eso se debe, miren, lo que dice a la porfirina. Pero ¿qué cosa de la porfirina? Piensen que cada ligadura aquí tiene un par de electrones. Todos son electrones. Electrones, 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 electrones. Cada ligadura tiene 2 electrones. Miren la cantidad de electrones que tiene. Todo tiene electrones. Y los electrones no están como en la pizarra, así fijos. ¿Sí? Estos electrones se mueven alrededor del átomo de carbono, se mueven ahí, en esta forma, todos. El movimiento electrónico, lo que han estudiado como nube electrónica, ¿verdad? Bien, pero tampoco es suficiente, sino que esta clase de anillos comparten los electrones y se mueven así, todo el tiempo se mueven así, como si fuera un compuesto inestable.
Entonces, es este movimiento electrónico, ¿sí?, el que le confiere un color a los citocromos, porfirinas, whatever. Esto no está en la inteligencia artificial. Ahora ya saben, son más inteligentes naturales que la artificial. Entonces, cuando les digo, ¿por qué el color rojo del hígado? Y ese momento del hígado, cuando sacan, ya está muerto, ¿verdad? Ya no tiene sangre. Pero las células están llenitas de porfirinas. Y así como ven, tejido muerto, los electrones ahí se siguen moviendo. Aunque esté muerto, los electrones no van a morir, siguen nomás moviéndose. Músculos, han comido carnes, han ido al mercado, rojos, ¿verdad? ¿Por qué están rojos? Dentro de los músculos hay mucha mitocondria y existe mucho citocromo. Igualito lo van a ver rojo. Y pónganle el color de luz que quieran, ¿verdad? Pueden ponerle verde, azul, lo que quieran. Igualito va a estar rojo. Entonces no depende de la luz. ¿Han visto tiroides? ¿Han tocado tiroides? ¿Han disecado tiroides? Rojo. Bueno, entonces ahora ya están informados de que a eso se debe el color rojo de todos los órganos y por supuesto de la sangre, porque aquí está la hemoglobina. ¿Preguntas? ¿Por qué cuando utilizamos un hierro de tipo férrico se interrumpe el aparente color rojo? Es el estado de oxidación del hierro. Así como estaban hablando del cobre, también tiene su color. Cuando está oxidado es azul y después se vuelve rojo también. Pero eso es ya otra cosa. Pero generalmente, cuando no se sabe, lo primero que le van a decir que el color de la sangre se debe al hierro. ¿Sí? Pero este hierro, esté oxidado o esté reducido, siempre es rojo. No el hierro, sino que el hierro que está metido ahí en el citocromo, por eso que la sangre es roja. ¿Sí? La sangre, ¿qué es lo que hace? La sangre lo que hace es ahora unirse, ¿sí?, y unirse al hierro. Es más rojita en realidad. ¿Por qué es más roja? Porque se mueven mucho más pues los electrones, son más activos. Y esto se llama oxihemoglobina. Entonces, hemoglobina oxidada. Igual sigue siendo rojo. Después que se desprende el oxígeno para los tejidos, ya se llama la hemoglobina reducida. ¿Por qué? Porque tiene hidrógeno. Preguntas. En algunos gráficos del hemo, el hierro tiene enlaces con el nitrógeno, pero que son enlaces como con líneas discontinuas. ¿A qué se debe eso? Es que hay algunos gráficos del hemo en el cual hay dos enlaces de nitrógenos en los cuales usan líneas discontinuas y no líneas rectas. ¿A qué se debe eso? Líneas punteadas. O sea, el hierro, en otros dibujos, cuando se une con dos nitrógenos, con los nitrógenos, tiene el enlace pero con líneas punteadas, discontinuas. No sé si lo entienden. Voy a explicarles mejor todo. Líneas punteadas, líneas. Algunos lo aplicaban así
no tenemos enlace. Aquí. Casi siempre se escribe cuando están punteadas así y estas están rectas. Esto se llama enlaces de coordinación. ¿Por qué se dice enlaces de coordinación? Porque no corresponde a enlaces covalentes. Ahora, el hierro tiene 6 enlaces, ¿no? Aquí tendríamos 4. Se une a la histidina, 5. Y este, que se une al oxígeno, 6. Cuando no tiene oxígeno, generalmente se une al agua. Entonces se debe a la valencia del hierro y sus enlaces de coordinación. Otra pregunta. ¿Por qué la hemoglobina tiene más afinidad por el dióxido de carbono y más aún por el monóxido de carbono? En los libros explican que la hemoglobina tiene una afinidad por el oxígeno que es como relación 1:1, pero por el dióxido de carbono tiene una afinidad de 50 veces más que el oxígeno. Y aún así dicen que por el monóxido de carbono tiene 250 veces más afinidad que por el oxígeno. ¿Por qué se debe eso? De eso vamos a estudiar mucho más mañana. Ahora, pregunta. Imagínense este hierro, ¿sí? Está en un solo plano. ¿Qué se puede imaginar en un solo plano? Así, ¿verdad? Aquí le voy a poner el rojo de hierro, que está en un solo plano. Imagínense, nada más, imagínense lo que son esos trampolines de lonas redondos donde se salta. Pues imagínense eso, ¿sí? Entonces, cuando no tiene oxígeno, el hierro está así. Está un poquito más arriba. Cuando tiene el oxígeno, entonces el hierro se baja y ocupa un solo plano. Así, ¿verdad? Lo que dice es cierto ahora, la afinidad con el monóxido de carbono. Entonces, el monóxido de carbono tiene más afinidad que con el oxígeno. ¿Qué sucede cuando el hierro está así y cuando tiene oxígeno? Entonces, por el peso del oxígeno, vamos a decir así, el oxígeno jala al hierro y lo pone en un solo plano, ¿sí? Más pesado. Pero aquí hay una competencia, porque aquí tenemos oxígeno y tenemos carbono. Por lo tanto, oxígeno y carbono ahora es mucho más pesado, ¿verdad? Entonces, el efecto del peso de las moléculas permite que le jale más abajo al hierro que estamos viendo ahí. Y esto van a tener que definir muy bien qué hacer con esos pacientes cuando están intoxicados con monóxido de carbono, porque les va a llegar a emergencias. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Gente que a veces cocina con leña en sus casas, ¿sí? Se olvidan de apagar. Si duermen, claro, es depresor, CO2, el monóxido de carbono
al cerebro. Y esto no solamente pues está en la sangre. Ya les dije que esta clase de compuestos los tenemos en todo el organismo, en todos los órganos. ¿Sí? Entonces, miren lo que hace el monóxido de carbono en todos los órganos. Y el peor y el más sensible es justamente el cerebro. En el cerebro también tenemos muchas mitocondrias y tenemos muchos citocromos, muchas porfirinas, y cuando se intoxican, producen depresión del sistema nervioso y los intoxicados con monóxido de carbono mueven esto y obviamente ya como compite con el oxígeno ya no puede volver a ingresar aquí. Entonces las personas se van a morir. ¿Qué harán cuando tengan pacientes con esa categoría? No les voy a decir ahora. Lo van a descubrir cuando estudiemos mitocondrias. Otra pregunta. Doctor, carabino, hemoglobina es cuando se une al dióxido de carbono y carboxhemoglobina es cuando se une al monóxido. ¿Cuál es la forma correcta de llamarlos? ¿Hay alguna forma correcta de llamarlos para diferenciarlos? ¿Cuál es la forma? La forma correcta de llamar a la hemoglobina cuando se une al monóxido y al dióxido de carbono. ¿Cómo podría llamar a la hemoglobina cuando se une al monóxido? ¿Y cómo podría llamar a la hemoglobina cuando se une al dióxido? El dióxido de carbono no trabaja de esta forma. Mañana veremos otra cosa diferente. Cuando hablemos de la segunda, hablemos de carboxihemoglobina, de CO2. Pero eso es diferente. Mañana veremos otra cosa. Aquí tenemos una cadena alfa, aquí tenemos una cadena beta, aquí tenemos la otra cadena alfa, podemos decir 1, 2, 1, y aquí tenemos la otra beta 2. El dióxido de carbono ahora no se une al hemo. ¿Dónde se une? Se une en los extremos N-terminal de las cadenas de globina. Y eso se llama carboxihemoglobina. Es un tema ahora del transporte del CO2 que se produce de en las células. Tenemos las células metabolizan componentes y terminan en el CO2, ¿verdad? El CO2 sale. ¿Quién capta el CO2? Hay dos formas. Una que se encuentra en el plasma, disuelto, como bicarbonato. Pero en otra parte del CO2 se... Sí, voy a poner cambió. Esto sí compite con el oxígeno. No le permite que entre el oxígeno. ¿Sí? Como no hay oxígeno, no se transporta y ocurren los problemas de intoxicación por dióxido de carbono. Pero esto con más detalle lo voy a explicar mañana, porque aquí tengo que hablar todavía de los enlaces que existen en la hemoglobina. ¿Sí? Entonces, pero ya más o menos están encaminados. Veamos, cuando hemos hablado de las proteínas, hemos dicho que son compuestos muy duros, muy resistentes, debido a que tenemos aquí muchos puentes de hidrógeno entre las moléculas, ¿verdad? La historia no cambia, tenemos mucho hidrógeno como puentes de hidrógeno.
intracadena, pero también tenemos puentes de hidrógeno intercadena, igual que como hemos hablado del colágeno, muchos puentes de hidrógeno, ¿sí? Más todavía. Hemos hablado que aquí existen, entre todos estos, tenemos aquí esta clase de componentes, carbonilo y nitrógeno, y hemos visto que hay un puente de hidrógeno entre carbonilos y nitrógeno. 2. 3. Aquí se van a formar uniones electrostáticas, porque también hemos visto que existen aquí cargas positivas, negativas, y entonces va a haber una atracción de positivas con negativas. A eso le hemos llamado también puentes salinos, ¿sí? Las uniones electrostáticas se llaman puentes salinos. Así se une los aminoácidos o las 4 proteínas, ¿sí? Más todavía, cuando dije que hemo se unía a estos lugares, hay una atracción magnética, porque todo esto que hemos visto aquí con movimiento de electrones hace un magnetismo. ¿Sí? Y hay una atracción magnética con la fenilalanina. Entonces, aquí hemos visto que la fenilalanina tiene esta fórmula, ¿sí? Y aquí también los electrones se van moviendo así. Entonces, esto permite una atracción magnética entre la fenilalanina y el grupo hemo. Son muy activos, ¿verdad? Este enlace se llama enlace pi. Miren la fortaleza que tienen las proteínas. Hemos aumentado más todavía. Por enlaces por exclusión de agua. Ya tenemos 6 enlaces. ¿Qué significa enlace por exclusión de agua? Significa que en cada repliegue hay aminoácidos apolares, ¿sí? Así como hemos hablado aquí, enlaces apolares. Justo se van a disolver entre ellos. Entonces, aquí cuando se une, se elimina agua. Y eso hace los aminoácidos no polares. Esto les dice una cosa especial. Cuando hemos hablado de aminoácidos no esenciales, la mayoría de dónde era, ¿de qué grupo? Valina, leucina, serotina, fenilalanina, triptófano, eran no polares o apolares, ¿verdad? Ahora, ¿qué tal personas que están ahora en patología, que están enfermas? Personas que no comen aminoácidos esenciales. ¿Sí? Nada más les falla uno de estos, falla todos, miren, que les falle un esencial, van a tener problemas en el glóbulo rojo. Y no solo en el glóbulo rojo, van a tener problemas en todo el organismo. Por eso el organismo desnutrido es un organismo muy especial, no puede competir con un bien nutrido. Quieren que les demuestre que ustedes han venido aquí a la edad que tienen
bien nutridos? Levanten la mano quienes dicen que están bien nutridos. ¿Y el resto? A ver, vaya. ¿Han comido carne en el desayuno? ¿Toda su vida o de vez en cuando? De vez en cuando. Huevo, leche. Después vamos a hablar mucho más de eso. Y el resto, nada. Bueno, se les nota más o menos que están bien nutridos. Pero miren, el secreto está en el desayuno. Si no han comido aminoácidos esenciales, pierden la esencialidad del cuerpo. Miren, pierden la esencialidad nada más, por ejemplo, de glóbulos rojos, pero no es lo único. Pierden todo el organismo. Cuando doy clases en Argentina, a la misma cantidad de gente, de ustedes en el segundo año, son mucho más grandes que ustedes, hombres y mujeres. Cuando voy a Brasil, y entonces comparo todo lo que pasa en Sudamérica con Bolivia. Sí, en Bolivia hay un poquito que están bien nutridos, como resultado final, ¿no? Porque ya ustedes no van a crecer más. Ahí no vas a quedar. Ni contactos. ¿Sí? Y eso se debe a la pregunta que me hiciste vos ayer, que te dije, ¿quién quiere masa muscular? Era desde la madre. Y eso viene cuando quieren hipertrofiar músculos. Pero cuando quieren masa, no se dejen engañar por un compuesto. Ni multivitamínicos, ni nada que les diga, esto le hace ganar masa muscular, porque está llenito el internet para vender. Les venden, digan, jugo de quirquiña, se lo toman porque dicen, tengo masa muscular. Ni quirquiña, ni guacataya, ni clavo de olor, nada. ¿Sí? Miren lo que es el estado nutricional. Preguntas. Y en el caso del Carmelo, doctor, ese suplemento que le dan a las personas mayores. Leche, leche. Y es una mala idea. Dice Carmelo, les dan a los viejitos. ¿No? La mayoría de los viejitos tienen diabetes. ¿Sí? Quieren comprobar. Levanten la mano. ¿Quiénes de su familia? Mamás, papás, abuelos y amigos que tengan diabetes, levanten la mano. Para fijarse. Levanten la mano todos. Fíjate. Levanten la mano. ¿Y les vas a dar Carmelo a ellos? Entonces, ¿conoces la forma del Carmelo? Entonces mañana lo primero que educación nos trae es la forma del Carmelo. Sí.